Evolución de la contabilidad. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de evolución de la contabilidad? Pues primeramente nos remontamos a los orígenes. Todo inicia en el año 6000 a.C. Según estudios, se pueden afirmar que los primeros documentos escritos que se conocen fueron constituidos por millares de tablillas de arcilla, con inscripciones en carácter protocuneiformes elaboradas hace más de 5000 años. Contienen tan solo números y cuentas sin textos ni palabras. Su intención no fue de guardar relatos de héroes o dioses o de plasmar normas jurídicas, lo que motivó el nacimiento de la escritura como se creía hasta ahora, sino simplemente y llanamente la necesidad de recoger y conservar las cuentas originadas como consecuencia de procesos productivos y administrativos. Las primeras civilizaciones que surgieron sobre la Tierra tuvieron que hallar la manera de dejar constancia de determinados hechos con proyección aritmética, que se producían con demasiada frecuencia y eran demasiado complejos como para poder ser conservados por la memoria. En Mesopotamia, el famoso Código de Hammurabi, promulgado aproximadamente en el año 1700 d.C., contenía a la vez que leyes penales, normas civil y de comercio, regulaba contratos como los de préstamo, venta, arrendamiento, comisión, depósito y otras figuras propias del derecho civil y mercantil, y entre sus disposiciones había algunas directamente relacionadas con la manera en que los comerciantes llevaban su registro. Los pueblos mesopotámicos utilizaban ya el ábaco para facilitar la relación de las operaciones aritméticas, que fueron sumamente laboriosas en todas las épocas, hasta la relativamente reciente introducción universal de la numeración arábica. En Egipto, el material utilizado habitualmente para realizar la escritura era el papiro. De cualquier forma, y pese al papel decisivo que la contabilidad desempeñó en el antiguo Egipto, no puede decirse que la civilización faraónica haya contribuido a la historia de la contabilidad con innovaciones o procedimientos que no hubieran sido ya utilizados por los poderosos comerciantes caldeos. Los escribas especializados en llevar las cuentas de los templos, del Estado y de los grandes señores llegaron a constituir un cuerpo técnico numeroso y bien considerado socialmente. En el siglo I a.C., la cultura romana menospreciaba a una persona que fuera incapaz de controlar contablemente su patrimonio. Sin embargo, es donde se encuentran testimonios especificados e incontrovertibles sobre la práctica contable. Todo jefe de familia asentaba diariamente sus ingresos y gastos en un libro llamado Adversaria, el cual era una especie de borrador, ya que mensualmente los transcribía con sumo cuidado en otro libro, el Codex o Tabulae, en el cual a un lado estaban los ingresos Acceptum y al otro los gastos Expensum. Pasamos a la contabilidad en la Edad Media. La Edad Media, que comprende desde 476 hasta 1453, la podemos dividir en tres periodos: el periodo románico, que va hasta mediados del siglo VIII, la Alta Edad Media, que va hasta el Renacimiento. En esos tres periodos se presentaron muchos tipos de economía diferentes, trayendo consigo modificaciones en la práctica contable, pero esta, a pesar de todo, nunca se extinguió. En el periodo románico, la Iglesia Católica, la cual había adquirido carácter de religión oficial en manos del emperador romano Justiniano, fue abarcando cada vez más seguidores a su fe y también un poder económico y político dominante. Fue esta la religión que mantuvo vivas todas las prácticas culturales, entre ellas las de llevar cuenta de las operaciones económicas realizadas, las cuales se llevaban a cabo en los monasterios a la tradición de los romanos. La práctica contable continuaba siendo muy eficaz en las operaciones financieras que se llevaban a cabo en aquella época, no solo en los reyes y señores, sino también en los monasterios que se encontraban en toda Europa. El solidus, moneda de oro con peso de 4.5 gramos, desempeñó un papel trascendental, ya que fue la moneda emitida por Constantinopla y que desde el siglo VI hasta el IX fue la unidad más aceptada en todo el comercio internacional, permitiendo así que la contabilidad se practicara más constante y más fácilmente. En la Alta Edad Media, durante los siglos VIII y XII, Europa Central se encontraba en plena época feudal. La práctica contable era llevada por comerciantes nómadas y por escribanos a las órdenes de los señores feudales, quienes no consideraban varonil ni propio dedicarse a tales ocupaciones. En el Prerrenacimiento, los comerciantes establecieron tribunales encargados de dirimir sus controversias sin las formalidades del procedimiento y sin aplicar las normas de derecho común, sino los usos de costumbres de los mercaderes. Así fue creándose un derecho de origen consuetudinario inspirado en la satisfacción de las peculiares necesidades del comercio.
Las resoluciones de los tribunales comerciales fueron recopiladas, conservando su forma original, eran redactadas en términos generales y ordenadas sistemáticamente, formando estatutos u ordenanzas que atenta a la manera en que se originaron, diferían de una ciudad a otra. Pasamos a la contabilidad en la Edad Moderna. El paso de la Edad Media a la Edad Moderna se produce fundamentalmente por cambios en los medios de producción. También fue decisivo el cambio de mentalidad popular, el avance científico, los descubrimientos, etc. También llevar a cambiar la mentalidad de la gente, pues ya no se piensa tanto en la religiosidad, sino en la ciencia y en la razón. También se produce el protestantismo. Muchos países europeos rechazan la religión católica para hacer una religión más adecuada y real. También el auge de la burguesía como clase social que comienza. Ellos nos llevará a una lucha de clases que termina en un sistema feudal. En el año de 1845, el Tribunal de Comercio de la Ciudad de México estableció la Escuela Mercantil, siendo cerrada 2 años después, pero en 1854 se funda la Escuela de Comercio. Durante este siglo XIX, no solo el auge económico trajo mayor desarrollo a las prácticas comunes contables en lo referente a agrupaciones profesionales, centros docentes y mandatos legales sobre la disciplina contable, sino que hubo también cambios sustanciales en el fondo y la forma. Pasamos ahora a la época contemporánea. En toda Europa, el auge político del liberalismo dio como resultado la expansión del proceso económico conocido como Revolución Industrial. Fue a partir de esa época cuando la contabilidad comienza a sufrir grandes transformaciones. Así tenemos al primer teorizante formal de las cuentas, Edmond de Grange, en 1795, distinguió 2 clases de cuentas, llamadas deudoras y acreedoras, otras que eran las que se le presentaban al propietario. Su teoría se conoce con el nombre de las 5 cuentas, siendo ellas efectivo, mercancía, instrumentos negociables y recibidos, instrumentos pagados y pérdidas y ganancias. El sistema de enseñanza académica se racionaliza haciéndose más accesible y acorde a los requerimientos y avances tecnológicos. Además, se origina el diario mayor único, el sistema centralizador, la mecanización y la electrónica contable, incluyendo nuevas técnicas relacionadas a los costos de producción. Las recientes atribuciones estatales enmarcan cada vez los requisitos jurídicos contables, así como el desarrollo del servicio profesional. Los avances tecnológicos que han de incorporarse en los sistemas concretos de las organizaciones ofrecen extraordinarias posibilidades para manejar gran cantidad de datos. Sin embargo, el tema fundamental pasa por convertir dichos datos en información valiosa para las organizaciones, para el manejo operativo, de control gerencial y para el planteamiento estratégico. En el mundo de nuestros días, la contabilidad no es una disciplina aislada de un contexto marginada de otras materias fines. Por el contrario, está incrustada en la forma misma de hacer negocios y se retroalimenta de los retos y los cambios que deben hacer las organizaciones para lograr su misión. Como conclusión, la historia de la contabilidad es una parte fundamental de la historia económica y más aún de la historia en general. Su campo de investigación no se limita en modo alguno al estudio de la evolución de las técnicas contables, sino que penetra en la misma entraña de los planteamientos de organización y dirección de las instituciones, de la significación, uso y alcance de los instrumentos mercantiles, del funcionamiento de los mercados. Por ello, difícilmente es posible una comprensión profunda y completa de los fenómenos económicos y sociales si no se estudia desde una óptica que incluye el enfoque histórico contable. Solamente la dificultad de los conocimientos técnicos requeridos para la práctica de la historia de la contabilidad ha impedido hasta ahora que la misma se generalice y se reconociera su utilidad e importancia.